Estamos a punto de iniciar la presentación del libro Universidades en Pandemia, volumen 1. Agradecemos a quienes nos acompañan. Buenos días, buenas tardes a los amigos y amigas de América Latina que hoy nos están acompañando en este encuentro sobre el rol de las universidades en la pandemia. Es un orgullo y un honor poder coordinar este distinguido panel en el que me acompañan la doctora Sara Ladrón de Guevara y el doctor Henning Jensen, que van a ser los expositores de este encuentro. Así que, sin más, vamos a pasar a las presentaciones, ¿sí? Vamos a comenzar escuchando a la doctora Sara Ladrón de Guevara, que es antropóloga por la Universidad Veracruzana, con maestría en Historia del Arte y Arqueología en la Universidad de París I y doctorado en Antropología por la UNAM. A lo largo de su desempeño profesional, la doctora Ladrón de Guevara ha ocupado diversos puestos en la Universidad Veracruzana, entre ellos como profesora, investigadora, directora del Museo de Antropología de Zapala, secretaria académica y rectora. Es también autora de una vasta producción científica, así que, doctora, la escuchamos. Muchas gracias. Es un gusto participar en la presentación de esta publicación y quiero iniciar por agradecer a la UDUAL, a la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, por la invitación a participar en ella, no solamente en esta presentación, sino también como coautora del volumen que hoy aquí presentamos. Y un agradecimiento también a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Me da mucho gusto participar en este evento tan importante y que ya está regresando de manera presencial con algunas actividades y en otras pues logramos a través de las tecnologías reunirnos desde distintos puntos de Latinoamérica para hacer la presentación precisamente de este volumen. Se trata del número 14 de Cuadernos de Universidades, que lleva por título Universidades en Pandemia, y es el volumen 1, que está dedicado a los rectores. De esa manera observamos que, siendo este un volumen 1 en que da la voz a los rectores de las universidades, esto constituye ya una promesa, pues seguramente veremos los siguientes volúmenes ver desde otras perspectivas a los universitarios expresando la situación, los retos y las soluciones que se dieron en las universidades durante la pandemia, que todavía está presente y que todavía implica medidas para la puesta en marcha de nuestras actividades. La coordinación de este volumen estuvo a cargo de Roberto Escalante, quien es también secretario general de la UDUAL. Y siendo la primera que tomó la voz, hago un recuento de las partes que forman parte de este cuaderno. Inicia con liminares de la doctora Dolly Montoya, quien es también presidente de la UDUAL, y de Henning Jensen, que también participa en esta presentación y que precisamente es expresidente de la misma organización. Y luego da la voz a los rectores de diversas universidades a lo largo del territorio latinoamericano y se presentan reflexiones por parte de los rectores de la Universidad Nacional de Asunción, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Estatal de Campiñas, de la Nacional de Colombia, de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de Panamá, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Veracruzana. Concluye este volumen con un epílogo del mismo Roberto Escalante, secretario de la organización. Creo que hay un reto común que vivimos las universidades a nivel mundial y que fue solucionado en diversos escenarios y que en esta ocasión vemos la diversidad de escenarios en las universidades latinoamericanas y los retos comunes y las soluciones que dimos para enfrentarla. Relatan los rectores reiteradamente la sorpresa de la pandemia. Creo que en efecto la primera sorpresa fue que nos enfrentásemos a un reto como este. Creo que ningún rector, ninguna rectora cuando tomó posesión del cargo
llegó a vislumbrar que vería las actividades presenciales limitadas y la necesidad de acudir a las tecnologías para continuar con las actividades. Esto es a nivel mundial y esta fue la primera sorpresa que nos llevamos institucionalmente. Pero la segunda sorpresa, sin duda, es la capacidad de las universidades para responder al reto. La sorpresa fue los recursos con los que contábamos y la voluntad de los universitarios, de toda la comunidad, de los estudiantes, de los académicos, de los investigadores, de los funcionarios, de los difusores del patrimonio, para hacer uso de las tecnologías y no detener las actividades. De manera que me parece importante señalar estos dos tomas de conciencia. Primero, la sorpresa de la vulnerabilidad y del hecho de la pandemia, y luego la fortaleza institucional que en cada una se llevó de una o de otra manera para solucionar y para seguir activos. Logramos en las universidades de Latinoamérica, y esto es un hecho reiterado a lo largo del volumen desde las distintas voces de los diversos rectores, logramos atender nuestras tareas sustantivas. Esto significó la docencia a través de plataformas virtuales, que en las distintas universidades tomaron diversos caminos. También la investigación se mantuvo con las limitantes que significaban la imposibilidad de acudir a laboratorios, pero manteniendo las actividades esenciales y procurando la comunicación también a través de las tecnologías para el mantenimiento de las investigaciones, incluso a nivel internacional. Hay que decir que este ha sido un momento de mayor internacionalización en las universidades, en el sentido de que hemos unido actividades, que nos hemos unido en eventos virtuales de una manera más eficiente, sin el gasto de recursos, ni financieros, ni de tiempo para el desplazamiento, y lo que ha significado una participación enorme a grandes distancias en actividades académicas, de difusión o de extensión. De esta manera se mantuvieron nuestras actividades sustantivas, decía yo, en docencia, en investigación, en la difusión cultural también. Se ha dado una oferta enorme de actividades culturales, artísticas, de publicaciones electrónicas, de manera que nuestros recursos son accesibles a una mayor lejanía, sin que esto signifique que todo estaba solucionado. Nos queda muy claro las dificultades, las brechas del acceso a las tecnologías, pero por otro lado, en estas dificultades también nos significaron poder llegar a un mayor público. De pronto, las limitaciones que un auditorio tiene para llevar a cabo un evento académico, pues no tenían esa complicación, y en cambio se pueden ver eventos académicos de manera multitudinaria en tiempo real o posterior a que este haya ocurrido, cosa que no pasaba en tiempos previos a la pandemia. Y no solamente nuestras tareas sustantivas fueron atendidas, sino la atención de la pandemia misma, que es una reiterada expresión de los rectores de cómo las diversas universidades hicieron frente al reto de la pandemia, de distintas maneras. El inicio por poner al alcance de la sociedad, no solamente de los universitarios, implementos para atender a la propia pandemia, al personal médico que atendía a los enfermos, y luego el asumir responsabilidades como aplicación de pruebas, y cuando empiezan las campañas de vacunación, la participación de las universidades fue muy clara en las campañas de vacunación mismas. También atenciones psicológicas en este encierro que nos ha traído dificultades también emocionales, y las universidades asumieron ese rol. Investigaciones acerca del COVID mismo o de implicaciones que traen las consecuencias
de la distancia y de las actividades no presenciales que tienen también efectos emocionales. De manera que las universidades atendimos, por un lado, nuestras tareas sustantivas y por otro lado, atendimos retos y problemas de las sociedades en las que estamos insertos. Y algo que podemos reconocer en este cuaderno es que hay una similitud del reto y que hay una diversidad en las acciones de las universidades, pero también reconocemos cierta similitud en las soluciones. Por supuesto, el uso de las tecnologías y la conciencia de las dificultades de inclusión que el uso de las tecnologías representa. La valoración de las actividades presenciales en las formaciones que son muy prácticas y el reconocimiento de soluciones también para atender y seguir en la formación de las carreras y de las trayectorias de nuestros estudiantes. De manera que hay esta contradicción que se observa en los distintos discursos de los distintos rectores, cómo esta pandemia nos hizo real y visible esta brecha en el acceso a las tecnologías y al Internet. Y por otro lado, la oferta de las universidades se vuelve también más inclusiva, en el sentido que nuestros eventos, nuestros congresos, nuestras conferencias, nuestras publicaciones, distintas actividades que solían ser solo para las comunidades de la propia universidad, ahora son accesibles a grupos diversos. Y esto también me parece que es una fortaleza y que las universidades de Latinoamérica hemos aprovechado bien de esta posibilidad de compartir actividades con otras universidades lejanas en el territorio, pero cercanas en el reto y en las metas. Entonces, las universidades demostramos, por un lado, este compromiso institucional con nuestras funciones sustantivas, pero por otro lado, nuestra responsabilidad social con las sociedades que nos circundan. Aplicamos soluciones locales ante un reto que es de hecho global. Supimos que la atención de la sociedad en la que estamos insertos era también una manera de contribuir en que es una pandemia que ha afectado a nivel global a la humanidad. Entonces hubo también esta reflexión que me parece hará que regresemos en las universidades enriquecidas, más tecnologizadas, pero valorando también esa posibilidad humana de la comunicación presencial y de las tareas de las formaciones prácticas que los jóvenes requieren en su formación. Me parece que esta participación de las universidades en la problemática misma de la pandemia y no solamente en seguir con nuestras actividades sustantivas, contradice estas descalificaciones que hoy en México lamentamos y que escuchamos de nuestro presidente. Recientemente hemos escuchado un menosprecio por las actividades que las universidades llevan a cabo. Y me parece que este cuaderno da cuenta de cómo en México, en América Latina y en el Caribe, no hemos sucumbido ante las tendencias empresariales y neoliberales. Por el contrario, hemos continuado de manera comprometida atendiendo retos y problemas de la sociedad a la que nos debemos. Los desarrollos de nuestros países, de hecho, están arraigados en el desarrollo de nuestras universidades. Somos nosotros los que formamos el capital humano comprometido, los que generamos conocimiento con responsabilidad, los que resguardamos y difundimos nuestros patrimonios. Somos las universidades que ante esta pandemia, en lugar de parar actividades, estas continuaron, tanto con las que les corresponden, es decir, las tareas sustantivas de docencia, investigación, de difusión de la cultura, aprovechando las tecnologías, y por otro lado, se multiplicaron las acciones comprometidas para tender la mano a la población en general ante esta crisis sanitaria que derivó también en una crisis económica y social. Las universidades de América Latina y el Caribe, y así lo expresan las y los rectores en este volumen, han puesto y seguirán poniendo a la universidad al servicio de la sociedad que le da sentido. Este cuaderno nos da cuenta
de distintas soluciones, de diversas situaciones, de un reto común y de una solución también en común, que significó el compromiso de mantenernos activos, tanto en las actividades universitarias como atendiendo en la medida de nuestras capacidades a el sufrimiento de las poblaciones por la pandemia de COVID-19. Aprecio mucho la posibilidad de comentar este cuaderno y felicito a todos los participantes y a la UDUAL por su publicación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Sara Ladrón de Guevara. La verdad que es una presentación que creo cubre todos los canales que tienen que ver con lo que hicieron las universidades de América Latina en esta pandemia. Me quedo con algunas de las reflexiones. Una, el tema de la sorpresa, sin duda que no estaba en la agenda de nadie, y que la necesidad de dar respuestas a un escenario tan novedoso, tan extraño para toda la humanidad y también para el sistema universitario de América Latina, ocupó un lugar relevante. Y también estas dos dimensiones que tanto plantea, la posibilidad que tuvieron las universidades gracias a un gran esfuerzo de todos, ¿no? de los docentes, de los estudiantes, de los técnicos, que pudieron llevar adelante las funciones sustantivas, como bien señalaba la doctora Ladrón de Guevara, y también, digamos, ese rol en el trabajo junto con las otras organizaciones para la pandemia. En ese sentido, este cuaderno lo que muestra también es que dentro de esas grandes líneas, la heterogeneidad de las respuestas a lo largo de todo el continente en el registro que han hecho los rectores. Muchísimas gracias, Sara, como siempre, clarísima su presentación. Vamos entonces a pasar ahora a escuchar al segundo disertante. Se trata de Henning Jensen Pennington, que estudió psicología y filosofía en Costa Rica y Alemania, en la Universidad de Friburgo. Obtuvo los grados académicos de Diploma en Psicología y doctor en Filosofía. Ha sido director del Instituto de Investigaciones Psicológicas, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, director del Doctorado de Estudios de la Sociedad y la Cultura, vicerrector de investigación y rector de la Universidad de Costa Rica durante el periodo 2012-2020. Ha sido consultor de la Organización Panamericana de la Salud y presidente del Colegio de Psicólogos de Costa Rica. En el año 2004 al 2011 presidió la Fundación por la Universidad de Costa Rica para la Investigación. Fue presidente de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, nuestra querida UDUAL, en el periodo 2016-2019, y en dos ocasiones del Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica. Ha publicado numerosos artículos científicos en las áreas de medicina psicosomática, psicoepidemiología, psicología clínica, epistemología del psicoanálisis, teoría crítica del sujeto, psicología social de procesos políticos, entre otros temas. Así que, bueno, tenemos el gusto entonces de escuchar a nuestro amigo el doctor Henning Jensen. Es para mí un gran placer y realmente un honor compartir estos momentos con la doctora Sara Ladrón de Guevara y con el doctor Alejandro Villar. Agradezco profundamente la oportunidad que me brinda la UDUAL y esta invitación que, por supuesto, es para mí una ocasión muy especial para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que la pandemia ha significado para el mundo universitario y para nuestras sociedades. Mis comentarios necesariamente van a reiterar algunos de aquellos aspectos que de manera tan clara y precisa ha señalado la doctora Ladrón de Guevara, pero espero poder iluminar también algunos aspectos complementarios. Las contribuciones que están reunidas en este volumen muestran que la pandemia de COVID-19
representa retos descomunales para todas las universidades de América Latina y el Caribe, pero también para todos los países y las instituciones del mundo, en tanto que ha agudizado problemas preexistentes y evidenciado las dificultades estructurales para enfrentarlos de manera coordinada y solidaria. La publicación que ha hecho la UDUAL evidencia además que las universidades constituyen instancias esenciales para enfrentar la pandemia. El conocimiento sistemático en ciencias básicas y sociales, también en tecnología, es determinante para el diseño de políticas de salud pública y es decisivo este conocimiento en la generación de intervenciones para mitigar y eventualmente superar los efectos de la pandemia. En el campo de la educación y particularmente de la educación superior, la cooperación regional e internacional tiene hoy una relevancia especial y quizá es aún más urgente e impostergable que nunca antes. Los esfuerzos por consolidar esa cooperación representan una oportunidad única para actuar en términos de un espacio común latinoamericano y caribeño con dos principios, por lo menos con dos principios fundamentales: el bien común y el valor público. Es conocido que el rápido desarrollo de vacunas obedeció en gran parte a una enorme inversión pública que los estados pusieron a disposición de empresas farmacéuticas y de biotecnología. Esta inversión de recursos públicos, ya en sí misma de inmensas dimensiones, adquiere mayores proporciones si se toma en cuenta que se ha tratado de una inversión continua y sostenida a lo largo de décadas. O sea, ha sido el fruto de una política estratégica en este campo. El propósito de la citada inversión ha sido resolver problemas globales compartidos mediante el desarrollo de capacidades científico-tecnológicas. Potencialmente, la pandemia se ha convertido en una oportunidad de solidaridad planetaria. Pero en contraste con esta potencialidad, son claras las múltiples brechas existentes en el mundo y el laberinto que ellas forman, que es un laberinto que, como decía Octavio Paz, se lleva a cabo en soledad muchísimas veces. Brecha económica, brecha científico-tecnológica, brecha educativa, brecha digital, brecha de género y así sucesivamente. Esta sumatoria de desigualdades conspira contra la equidad de acceso a bienes comunes que son de vital importancia para un futuro de la humanidad caracterizado por la justicia, la equidad y la igualdad. La emergencia global de salud ha puesto al desnudo la existencia de una brecha digital que obstaculiza y en muchos casos impide radicalmente el acceso a la educación. Si no existe garantía de acceso a los recursos que ahora, en tiempos de pandemia, son necesarios para asegurar la equidad, la igualdad y la inclusión, el futuro inmediato será el de un planeta dividido en muy diferentes clases y tipos de países, tipos de poblaciones y personas que tendrán acceso diferencial, en muchos casos negativo, a las tecnologías de la comunicación y a los beneficios del desarrollo científico y tecnológico. Estas consideraciones apuntan a un compromiso, no solo de la comunidad científica, sino de la sociedad en su conjunto, un compromiso con un modelo de distribución del conocimiento y de su materialización tecnológica
que le permita el acceso a sus beneficios a un sector amplio de la población mundial. Se trata, en muy pocas palabras, de preservar el bien común y de contribuir a crear valor público, una tarea en la que a las universidades les corresponde una función muy relevante. Ahora bien, tenemos que hacer diferenciaciones con respecto a qué vamos a entender por valor público, porque los términos tienen muchos significados, son polisémicos y muchas veces se entiende por valor público la generación de riqueza que en última instancia queda en manos de pocos. Se trata, como lo he dicho, más bien de encontrar un equilibrio entre el valor público que se genera, pero siempre teniendo presente el logro del bien común. En virtud de sus potenciales, durante la pandemia se ha resaltado el papel que juegan los medios digitales. Y ello ha sucedido por razones justas y comprensibles. No obstante, creo necesario hacer énfasis en los riesgos de una acentuada y unilateral valoración de la tecnología. Los medios digitales son una herramienta, no son un fin en sí mismo. Son ciertamente, en nuestro mundo actual, una herramienta extraordinariamente rica y llena de posibilidades. Al mismo tiempo, los medios digitales no son una herramienta cualquiera. Son herramientas que, como se ha probado muy claramente, que actúan eficazmente en transformar el mundo social, en transformar el mundo de la producción material y cultural, pero también el mundo interno, subjetivo de las personas. Estos medios cambian el mundo social de la vida, el contexto de las interacciones personales y el universo de conocimientos individuales y colectivos. Influyen en los procesos cognitivos incluso y en la forma en que el cerebro realiza el proceso de la información. Y en todas estas posibilidades, un aspecto que está en la palestra de la discusión internacional en muchos diferentes medios e instancias, en todo este contexto tenemos que tener presente también que todo ello no siempre ocurre para bien. A la luz de estas consideraciones, el uso de las tecnologías digitales, especialmente en contextos educativos, debe obedecer a un marco conceptual y a un marco político académico con fines pedagógicos claramente definidos, pero flexibles y susceptibles a mejoras constantes. Es posible que la pandemia desemboque en cambios que no serán pasajeros y que cuando la humanidad logre controlarla, si es que eso realmente está dentro de las posibilidades reales, es posible que se genere lo que se haya dado en llamar la crisis después de la crisis. Lo que queremos decir es que será perentorio gestionar soluciones para los problemas preexistentes y los nuevos que la pandemia ha agudizado. Entre ellos saltan a la vista las desigualdades extremas que ya hemos mencionado y la profunda brecha en el acceso a la tecnología. Pero también han de focalizarse esfuerzos especiales en atender la brecha de géneros y la manera diferencial en que la crisis ha impactado en las mujeres
y en poblaciones marginales. Esta crisis pandémica, al mismo tiempo que ella ha sucedido, se ha precipitado una mayor conciencia de nuestras crisis ambientales y algunas personas hablan que ya hemos alcanzado el punto de no retorno. O sea, en otras palabras, que la incidencia en el cambio climático, para poder revertir sus consecuencias, tiene que realizarse de una manera absolutamente urgente. Parece totalmente claro entonces que debemos dejar atrás los modelos económicos responsables de las desigualdades mencionadas. Ya lo decía la doctora Ladrón de Guevara, que estas desigualdades que ahora nos impactan de una manera tan profunda han sido creadas a lo largo de las últimas décadas como resultado de políticas económicas que han privilegiado la acumulación unilateral de riquezas. En otras palabras, creo que lo podemos decir de esta manera, ya no debe tratarse de subordinar la política a la economía o a una forma especial de la economía, sino más bien de privilegiar las políticas sociales y colocar la economía al servicio del logro de esas políticas sociales dirigidas por los conceptos de bien común y creación de valor público. Al pensar en la ciencia y la tecnología como medios para la creación de valor público, debemos tener presente que más allá del acceso a esos medios y de manera simultánea, se requiere el desarrollo de un entorno social y político que favorezca las condiciones que conduzcan a asegurar igualdad y equidad. Desgraciadamente, existen políticas y tendencias muy marcadas en los países, en muchos países latinoamericanos y del Caribe, que promueven políticas macroeconómicas que más bien eliminan, dificultan o sabotean la posibilidad de realizar aquellas inversiones de naturaleza social que más podrían contribuir a asegurar el logro de la igualdad y la equidad. La enfermedad COVID-19, la pandemia que vivimos todavía, ha conducido a una gran crisis económica, no hay duda de ello. Pero también tenemos que tener siempre conciencia de que se trata al mismo tiempo de una crisis ambiental, social y humanitaria. Ni qué decir, por supuesto, de que se trata de una crisis sanitaria de grandes proporciones. La humanidad, creo yo, saldrá de estas múltiples crisis en mejores condiciones si atiende los objetivos del bien común y del valor público, y si al mismo tiempo los gobiernos toman la decisión, como ya lo decía, de dejar atrás aquellos modelos de desarrollo social y sobre todo aquellas políticas económicas que son las responsables directas de las desigualdades existentes. Muchas gracias por esta oportunidad. Aquí dejo mis comentarios. Bueno, muchas gracias, Henning. Tan claro como siempre y además con un aporte conceptual de ideas que siempre nos dejan pensando. Tomé algunos tópicos de los que has planteado.
Una es el tema de la coordinación y la solidaridad como respuesta de las universidades, que creo que es uno de los elementos que también la doctora Sara señaló, pero me parece que es muy importante en este escenario. También, digamos, la referencia a las brechas, a todas las brechas que cruzan a nuestra región, que sigue siendo la más desigual del planeta y que la pandemia puso de manifiesto de manera descarnada, ¿no? Y frente a esta brecha, los desafíos, ¿no? que planteas claramente con respecto a la humanidad y al rol de las universidades. Y finalmente, dos conceptos que me parecen muy importantes destacar. Uno es el del valor público, al cual has hecho referencia sistemáticamente y me parece que es un punto muy importante para poder pensar el mundo de la pospandemia, y también, obviamente, al tema del el bien público como también forma de ver y de organizar la sociedad. Bueno, como siempre, es muy grato escucharlos a los dos. Para ir cerrando, algunos comentarios ligados, uno a lo que planteaba Sara sobre la sorpresa. Yo agregaría también la incertidumbre. Fue un proceso de toma de decisiones con un alto nivel de incertidumbre en todos los espacios donde tuvieron que tomar decisiones, desde los grandes potencias hasta cada rector o rectora en América Latina, y esto también es algo que se refleja en el cuaderno. Y finalmente plantear que este cuaderno, como todas las producciones de la UDUAL, está destinado a generar debate, a contribuir, y me parece que hay dos aspectos muy importantes. Por un lado, para la ciencia política, con esto de las tomas de decisiones en un escenario de incertidumbre como el que tenemos, y que va a ser luego también fuente para que las futuras y futuros historiadoras e historiadores abreven de esta documentación cuando en algún momento va a ocurrir esta pandemia, haya desaparecido y sea objeto de la historia. Así que la verdad, y finalmente, en relación también a lo que plantearon los dos sobre el modelo económico imperante en el capitalismo, la necesidad de la voz crítica que las universidades aportan, de la mirada diferente que las universidades aportan en ese sentido. Así que bueno, para ir terminando, agradecer la participación, tanto de Sara como de Henning, al público general, a los cuales invitamos a descargar el cuaderno, y también agradecemos la presencia de aquellos que están a través de las redes sociales. Esta producción de la UDUAL nuevamente nos llena de orgullo. Muchas gracias para todas y para todos. Gracias por su atención. Nos veremos en algún próximo evento. Muchas gracias.